Muy buenas tardes, bienvenidos. Yo creo que ya es una de las últimas actividades que dentro de este mes del patrimonio pues hemos organizado desde la Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes, a mi compañera Ángeles, a mi compañera Paula, a Trini, Mari Carmen, todas ellas de la Delegación de Turismo y de Patrimonio, a todos los amigos que habéis querido estar presentes hoy en esta interesante conferencia y, por supuesto, a la protagonista del día de hoy, que es mi compañera Rocío Anglada Curado. Presentar a Rocío, bueno, creo que es a la vez fácil que difícil. Es decir que, bueno, el patrimonio de Carmona, tanto sin Rocío como sin Ricardo, o sin Juanma, o sin Trini, pues no sería lo que hoy en día, pues sobre todo por la dedicación que va mucho más de una profesión. Esta profesión es totalmente vocacional, la de los arqueólogos, pero aparte de esa vocación, yo creo que el cariño que le tienen a la ciudad, hablando ante la puerta, ella no es de Carmona, pero es como si fuera ya de Carmona, es como, está la puerta de Sevilla y también está Rocío. Bromas aparte, sí es verdad que quería agradecer, por supuesto, pues lo que he dicho anteriormente, esa dedicación. Recordaros que, bueno, este mes del patrimonio ha tenido más de una treintena de actividades, entre ellas hemos aglutinado cuatro conferencias. Una de ellas fue el otro día sobre las minas romanas. ¿4 o 3, Paula, ha sido? Bueno, hoy otra tuvimos también hace poco con la restauración de la Virgen del Calvario de la iglesia de Santa Clara, donde bueno se puso en valor este trabajo que desde el Ayuntamiento se está haciendo para recuperar parte del patrimonio de nuestra ciudad. El año pasado restauramos el Cristo del Calvario, este año la Virgen, y posteriormente pues haremos el San Juan, con lo cual completaremos ese conjunto escultórico. También se está llevando a cabo ahora mismo la restauración del retablo de la Virgen de Gracia de la iglesia del convento de Santa Clara, al igual que la tabla de Santa Marina, un retablo de la parroquia de la Prioral de Santa María. Estas dos últimas pues subvencionadas por la Junta de Andalucía desde la delegación, la Consejería de Cultura, gracias a una subvención para la recuperación del patrimonio, y también en breves días pues recuperaremos lo que es la sala del capítulo del mismo convento de Santa Clara. Esta mañana hemos tenido otra conferencia sobre la cocina andalusí, que la ha impartido también nuestra querida compañera Isabel Rodríguez. Y por último, pues ya como broche de oro, pues Rocío Anglada nos hablará del patrimonio mudéjar de Carmona, que no es chica cosa y que seguro pues no nos va a dejar indiferente a nadie. Sin más, agradecer a Televisión Carmona una vez más que lleve esta actividad a todos los hogares de nuestra ciudad. Invitaros a que sigáis participando de todas y cada una de las actividades que desde la delegación para este verano se están organizando, como es el ciclo de música y patrimonio, que ayer tuvimos un nuevo concierto en la iglesia de San Francisco, y la semana que viene os anuncio que nos iremos a la necrópolis de Carmona para disfrutar de un coro de Radio Televisión Española, Ensemble Hispania, donde interpretarán habaneras, con lo cual se demuestra que este ciclo pues abarcará todo tipo de música. Así que sin más, yo os dejo con Rocío Anglada, que nos hablará sobre el alma mudéjar de Carmona. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, pues al que viene hay que darle las gracias. Somos poquitos. Estamos casi en familia, entonces eso nos puede permitir que de alguna manera dejemos a un lado la solemnidad que implica la palabra conferencia y lo entendamos como una charla desde una persona que no es experta en arte mudéjar,
ni en lo mudéjar, pero bueno, que a la que le ha interesado mucho desde hace muchísimo tiempo por razones de trabajo y de lecturas, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es una especie de semblante de lo que yo entiendo, no de lo que es, sino de lo que yo entiendo que es la Carmona mudéjar, ¿no? Pero podemos jugar entre todos, interrumpirnos, preguntar, aclarar, en fin, hacerlo un poquito ágil y, bueno, ya digo, quitarle un poquito de solemnidad, digamos, entre comillas, académica, porque, bueno, es una conferencia de tarde de verano, ¿no? A ver si me aclaro con esto. Para ponernos un poquito en antecedentes de qué quiere decir eso de mudéjar, vámonos muchos años antes, ¿no? Estamos en el siglo octavo después de Cristo, el reino visigodo de Toledo, con capital en Toledo, se está descomponiendo. Hay una serie de pueblos de los que los romanos, a los que los romanos denominaban de forma genérica bárbaros, que cada uno tiene su pequeño reino dentro de la península ibérica. Aprovechando, como casi siempre que se produce una invasión y un proceso de conquista, aprovechando ese momento de descomposición del reino visigodo, una de las luchas intestinas entre los partidarios de un candidato al trono contra los partidarios de otro candidato al trono, la aprovechan los musulmanes que están en el norte de África, que están en plena expansión desde Arabia, la aprovechan para penetrar en la península ibérica con la intención ya de quedarse, de expandir su imperio musulmán. Pero fueron avisados por los visigodos, fueron avisados por uno de los dos bandos que luchaban por el trono, ¿no? A partir de ahí ya podemos empezar a hablar de Al-Ándalus. Al-Ándalus pasa por una serie de periodos distintos, con regímenes políticos distintos, y ocupa prácticamente toda la península ibérica. Lo frena Carlos Martel, que si no me equivoco era el abuelo de Carlomagno, lo frena. El abuelo, pues ahora mismo me equivoco, no sé si es el abuelo o es el nieto. No, bueno, el caso es que los francos lo frenan en los Pirineos y el mundo musulmán no continúa avanzando hacia el interior de Europa. Y solamente queda una franja en el norte de la península ibérica que es ocupada por el germen de un reino cristiano. Bueno, todos lo sabemos, ese proceso que se ha dado en llamar reconquista, que es un término que hoy en día está un poquito denostado, no se considera que fuera una reconquista, sino una conquista, da igual, ¿no? El caso es que los reinos cristianos unas veces se pelean entre ellos, otras veces se alían con los musulmanes, pero en general el proceso, la dinámica a lo largo de 800 años es el avance del mundo cristiano de norte a sur. De manera que las fronteras de Al-Ándalus cada vez se van trasladando un poquito más al sur. Lo que tenemos aquí, si no me equivoco, es el Imperio Almorávide, es decir, ya estamos en el siglo XII, cuando el mundo musulmán peninsular entra bajo la órbita de un imperio norteafricano. Hubo dos imperios norteafricanos consecutivos, que fueron el Almorávide y el Almohade. Y en ese momento se traslada la capital de Córdoba a Sevilla. Y ya veis que el reino de Castilla y León, que en ese momento se ha unido, luego se va a desunir, están expandiéndose hacia el sur y a la vez el reino de Navarra y Aragón y los condados catalanes están también iniciando su proceso de expansión hacia el sur-este, ¿no? Bueno, otra fase más, ya está la fase final. La corona de Castilla ha conseguido acabar con el imperio almohade y damos paso a una fase de terceros taifas y de ahí al reino nazarí de Granada, que será el último reducto musulmán en la península ibérica que resistirá hasta 1492, cuando los reyes católicos logren conquistar Granada y expulsar a su último rey. Bueno, a partir de ahí, a partir de ese momento, antes hablábamos de andalusíes y los andalusíes eran una comunidad muy amplia, muy variopinta, donde había cristianos, que eran los mozárabes, que eran los cristianos que vivían bajo dominio musulmán. Había cristianos que se habían convertido al Islam, que eran los muladíes. Había judíos y había musulmanes andalusíes. Todos eran andalusíes, todos, en el sentido de que estaban todos bajo la misma estructura de poder, la misma estructura estatal. Una vez que se produce la conquista cristiana, las tornas giran y ya el poder que controla no es un poder musulmán, sino un poder cristiano. Entonces los grupos sociales se comportan de manera distinta y aparecen las comunidades que se han dado en llamar históricamente mudéjares.
se han dado a llamar históricamente mudéjares y que ellos asimismo se conocían como mudéjares. O sea, no es una palabra que se utilice desde época contemporánea, sino que ya en la misma Edad Media se empieza a usar esa palabra. La palabra castellanizada es mudéjar, pero procede de un término árabe andalusí, que a su vez procede de un término árabe clásico, porque en al-Ándalus se hablaba una variedad del árabe que se conocía como algarabía, y que era como un árabe más coloquial, y el término es mudayán, que se puede traducir literalmente como sometido o domesticado, y de forma menos literal, pero aparece en los textos, aquel al que le es permitido quedarse. ¿A quiénes se está refiriendo ese término de mudéjar? Pues a las comunidades musulmanas. O sea, llegan los cristianos, llegan a Carmona, y aquí existe una comunidad de andalusíes, que son los carmonenses de ese momento, pero llega un poder nuevo, que es el poder cristiano, con unas estructuras estatales distintas, con un inicio de feudalismo que no existe en el mundo musulmán, pero sí en el cristiano, y se impone. Pero normalmente ningún proceso de conquista supone la expulsión total de la población y la sustitución por una nueva población. Eso es prácticamente imposible que se dé, porque el territorio quedaría absolutamente descontrolado, ¿no? Lo que sí se produce es una superposición de una élite que domina y que impone sus nuevas estructuras sobre una masa poblacional que se somete a esa nueva autoridad y que tiene que vivir un poco a medio camino entre sus tradiciones previas y las tradiciones que ahora y las formas que ahora se le van a imponer. Normalmente cuando se iba avanzando en la conquista, lo que hacían los distintos reinos cristianos, el de Aragón en Levante, el de Castilla en el centro y en el sur, era firmar unas capitulaciones. Unas capitulaciones son unas condiciones de rendición. En principio, esas condiciones de rendición fueron muy elásticas, muy flexibles, muy generosas. Se les permitía conservar su religión. Se dividían las antiguas mezquitas, se repartían y algunas se consagraban para su uso como iglesias cristianas, pero podían conservar alguna de estas mezquitas. Se les permitía mantener su lengua, la algarabía, mantener sus usos gastronómicos, sus hábitos, su vestimenta, y se les permitía incluso tener su propia autoridad. Era lo que se conocía como la aljama. La aljama era como una especie de gobierno municipal complementario al gobierno municipal que instituye el mundo cristiano. Y existían normalmente unas aljamas judías y unas aljamas musulmanas. La comunidad judía en la península ibérica era muy numerosa durante la Edad Media, ¿no? Esas condiciones de capitulación poco a poco se van incumpliendo, que es un proceso normal también en la Edad Media. Entonces, al principio se les permite vestir a su manera, poco a poco se van restringiendo esas formas de vestir, se les exige que lleven una marca distintiva. Los musulmanes llevan cosida una media luna de color turquesa, los judíos llevan una estrella amarilla para que se distingan a las tres comunidades. No se les permite lujos, o sea, no se les permite hacer uso de ropajes, de una cosa muy contradictoria con lo que os voy a explicar después, pero ropajes ostentosos. Se les va restringiendo el uso de la lengua, se van cerrando mezquitas, se va impidiendo que las ciudades suenen a musulmán, es decir, el sonido de las campanas va a sustituir por completo al sonido del muecín llamando a la oración. Es decir, es un lento proceso de ir incumpliendo esas capitulaciones iniciales y buscando una uniformidad de la población. Y dentro de esa uniformidad de la población, pues se entiende que la religión, las costumbres y la apariencia, pues tenía que ser semejantes entre todos, ¿no? De manera que en 1502, en pleno reinado de los Reyes Católicos, se dicta el edicto de conversión forzosa, es decir, se le dice a los... Ya se habían convertido muchísimos musulmanes, muchísimos. O sea, imaginaros desde la toma de Toledo en el año 1085 hasta 1502, que van 500 años, si ha habido
procesos distintos dentro de la sociedad de cambio, ¿no? Y hay muchos musulmanes que se han ido convirtiendo al cristianismo por muchas razones. Unos por sinceridad confesional y otros porque consideraban que era muchísimo más práctico estar cerca del que manda. Lo mismo que había pasado con anterioridad cuando entraron los musulmanes con respecto a los cristianos, ¿no? El caso es que en 1502 se dice: el que no quiera convertirse se tiene que ir de la península ibérica. Entonces la conversión fue masiva. Y los mudéjares dejaron de ser llamados mudéjares y empiezan a ser llamados moriscos. Y empiezan a dejar de ser nombrados con sus nombres originales, es decir, Mohamed, cuando se bautizaba, tomaba el nombre de su padrino cristiano. Entonces, pues empezaba a llamarse José Rodríguez o Juan Padilla, y Fátima, pues dejaba de llamarse de esa manera y se llamaba, pues, Catalina Suárez, ¿no? Porque tomaban el nombre de los antiguos, de sus padrinos de bautizo. ¿Las conversiones fueron sinceras? Pues probablemente muchas no. Muchas no, lógicamente no lo fueron. Mucha gente se convirtió porque se les obligaba, pero en secreto continuaban con sus prácticas culturales y sus prácticas religiosas. De hecho, en algunos puntos de la península ibérica se han reconocido desbautizaderos. Por ejemplo, en Hornachos, que si no me equivoco es provincia de Badajoz, hay uno donde llevaban a los niños recién bautizados y le lavaban la cabeza con agua muy caliente para quitarle todo resto de lo que ellos consideraban impureza. Y los niños se llamaban Juan Fuera y con un nombre musulmán dentro de casa, ¿no? Y luego lo que pasa, eran muy vigilados, ¿no? Porque los Reyes Católicos también ponen en marcha la Inquisición, que está velando. La Inquisición nace fundamentalmente para perseguir la herejía, pero está velando por la pureza de la práctica religiosa y persigue muchísimo la práctica oculta. Lo que pasa es que a los musulmanes su religión les da un recurso que se conoce como taquilla, que es el recurso al disimulo. Es decir, tú puedes aparentar que eres cristiano si tu vida peligra o tu contexto vital peligra, pero siempre y cuando mantengas tu fe y tu práctica religiosa a escondidas. Se les permite eso. Y a los judíos también un poco, ¿no? Este proceso sigue. Lógicamente, en 1502 hay muchos antiguos musulmanes andalusíes que se convierten en nuevos cristianos, a pesar de que la Inquisición exige para muchísimas cosas, para ocupar cargos públicos, para ocupar cargos eclesiásticos, exige la pureza de sangre. Incluso se decreta un estatuto de pureza de sangre. Una persona que era pura de sangre es que era pura por los 4 costados. Los 4 costados son los 4 abuelos. Tú eres puro de sangre si tus 4 abuelos pueden demostrar que son cristianos viejos. Luego todo eso era de lo más relativo. Santa Teresa de Jesús era nieta de judíos toledanos. Ella nació en Ávila porque huían de Toledo por la persecución de la Santa Inquisición, ¿no? O sea que todo esto era muy relativo. Era un mundo muy complejo, donde falsificar cosas era relativamente fácil. Ahora tú haces una búsqueda en Internet sobre calcetines rojos y te empieza a llegar publicidad sobre calcetines rojos a tu móvil, a otro ordenador que tienes, o sea que nosotros estamos muy vigilados. Entonces no existía esto y era más fácil saltarse ese control de las autoridades. De hecho, hay miles y miles y miles de procesos de falsificación de linajes, montones. Y hay gente, bueno, hay ahora una corriente de estudio de la diversidad social de la península ibérica hasta el siglo XIX, que lo que hace es estudiar genealogía y ve cómo estirpes que son teóricamente muy cristianas en el siglo XIX, sin embargo vas rastreándolo y ves que son antiguos musulmanes o incluso algunos antiguos judíos que mantienen esa identidad. Lo que pasa es que la mantienen como grupo endogámico, ¿no? Los chuetas de Mallorca han sido chuetas reconociéndose a sí mismos como judíos hasta los años 50. O sea, que todas estas cosas no están tan lejanas en el tiempo. Y bueno, y miles de cosas más, ¿no? La cofradía de los negritos de Sevilla no admitía blancos hasta el siglo XIX.
O sea, que estamos hablando de ayer por la mañana. Bueno, el caso es que en 1609 se considera que es un problema la existencia de moriscos, es decir, de gente que mantiene lengua, que mantiene costumbres y que mantiene religión, aunque se les llame moriscos y aunque estén bautizados, pero consideran que es un problema que exista un grupo social bastante amplio, con una gran implantación, sobre todo en el mundo rural, que siga siendo heterodoxo con respecto a lo que se exige como miembro de una determinada forma social y una estructura estatal determinada. Entonces, se decreta la expulsión de los moriscos y en 1609 empiezan por los moriscos de Valencia. En la escena que se ve ahí es el puerto, si no me equivoco, de Alicante. Se les embarca y todo aquel que no se vaya va a ser... ¿cómo se dice? Se le van a quitar sus propiedades, incluso se van a separar a los niños de los padres, etcétera, etcétera. O sea, que todos aquellos que eran reconocidos como moriscos como tales, o sea, como gente que todavía practicaba el Islam, estos son expulsados en 1609. Lo que pasa es que en 1609 ya hay muchos moriscos asimilados y muchos mudéjares asimilados y muchos judíos asimilados, ¿no? Hemos hablado de mudéjares como una comunidad que se reconoce a sí misma como descendientes del mundo musulmán andalusí, que luego se sigue reconociendo en los moriscos, pero cuando se habla en términos, entre comillas, académicos de mudéjar, nos estamos refiriendo a una forma artística. Forma artística que se reconoce como mudéjar desde que José Amador de los Ríos, que era un arqueólogo, historiador del arte, historiador, un erudito del siglo XIX, nacido en Baeza, pero que hizo toda su vida académica en Sevilla, en su discurso de ingreso a la Real Academia de San Fernando, en 1859, habla por primera vez del arte mudéjar, refiriéndose fundamentalmente a la arquitectura y también a algunas artes decorativas. Y además caracterizando ese arte mudéjar de una manera muy interesante, porque lo que dice es que es el único arte español, en el sentido de que el románico nos viene de Francia, el gótico nos viene de Francia, el Renacimiento nos viene de Italia, el barroco nos viene de Francia, pero el mudéjar nos viene de aquí. El mudéjar artísticamente, ¿qué es? Pues tenemos una tradición musulmana en formas de construir, en técnicas constructivas, en materiales, en decoraciones, en plantas, es decir, en una manera de entender la planimetría, la forma de la casa y la forma de otros edificios, y sobre esa tradición se superpone otra tradición que viene del mundo cristiano, con otras formas constructivas, con otros materiales, con otros tipos decorativos y con otras maneras también de entender los planos, es decir, cómo tiene que estar construido un edificio público o una casa. Entonces, la unión de esas dos tradiciones es lo que nosotros llamamos mudéjar. Cuando yo estudiaba, tanto en COU, que se daba historia del arte, como luego en la carrera, que di historia del arte en varios años, se hablaba de románico mudéjar y de gótico mudéjar. Yo creo que hay un renacimiento mudéjar, está la Casa de Pilato, lo tenemos aquí en la Casa de la Calle Ancha y lo tenemos en más sitios, incluso hay un barroco mudéjar y si nos vamos más adelante todavía hay más mudéjares, porque yo creo que es una especie de constante muy arraigada en la forma de entender la arquitectura, la decoración, etcétera. Vamos a ver si puedo explicar mejor esto con las cosas que voy a poner, o sea, con las imágenes que voy a poner en adelante. Esto es lo que os he comentado. Se considera que el mudéjar surge en 1086, que es cuando se produce la toma de Toledo por el rey Alfonso VI de Castilla. En Toledo se desarrolla ¿esto se ve? Una tradición islámica que se mezcla con el arte cristiano que está en ese momento en boga, que es el románico. Cuando llega a Andalucía, el románico ya ha pasado. En Andalucía no hay románico, o hay mínimos ejemplos de románico. ¿Por qué? Porque cuando se produce la conquista cristiana a partir del siglo XIII, el románico ya no se está construyendo. De hecho, en Sevilla tenemos la parte de abajo de la Torre de Don Fadrique, la planta baja de la Torre de Don Fadrique, no tenemos otra cosa. Pero en esa época ya se ha expandido el gótico, entonces esa tradición musulmana se mezcla con ese nuevo arte gótico que se ha introducido de norte a sur y surge lo que entonces se llamaba el gótico mudéjar.
Aquí tenemos un ejemplo, la iglesia de Santa Catalina de Sevilla y todas las iglesias parroquiales de Sevilla y todas las iglesias parroquiales de Carmona. Son gótico-mudéjares. Pero, aunque yo no lo he visto escrito, existe clarísimamente un renacimiento mudéjar. Es decir, que cuando llegan esas primeras influencias italianas del Renacimiento, que empiezan a finales del 1400 o cosas así, aquí todavía está efervescente ese arte de tradición mudéjar y se mezclan y nos da pues un renacimiento particular. No es que no haya un renacimiento puro en la península ibérica, que lo hay. Aquí, por ejemplo, tenemos un renacimiento bastante más puro en donde está Sodecar ahora, la antigua policía. Ahí no hay mudéjar, pero tenemos otros renacimientos que están absolutamente mezclados con las tradiciones musulmanas. Sobre todo, la manera de construir, es decir, el tapial. Las artes cristianas, las arquitecturas cristianas que vienen del norte son arquitecturas de piedra. Sin embargo, aquí la tradición, donde no abunda excesivamente la piedra, aquí la tradición es el ladrillo y el tapial. Y esas tradiciones se incorporan, aunque luego decoremos a la manera cristiana. Entonces, muy interesante, por ejemplo, no he traído, pero bueno, tenemos el ejemplo aquí. Si nosotros nos imaginamos cualquiera de las iglesias, cualquiera de las parroquias de Carmona, nosotros vemos una iglesia de 3 naves con una armadura mudéjar, salvo que esté cubierta en el barroco, tenemos una armadura mudéjar de madera y luego tenemos una portada ojival que nos la podemos llevar a Asturias y funciona igual, una portada de piedra. Las naves están cubiertas con madera, pero la zona más cargada de simbolismo, que es el presbiterio, donde se consagra, donde se desarrolla la misa, se le deja a la manera cristiana y se cubre con bóveda gótica de nervadura, hecha normalmente con piedra. Es decir, es una mezcla radical de formas de construir y de estilos. Según donde te vayas, el predominio de lo musulmán o de lo cristiano será mayor o menor. En San Lucas la Mayor, en plena plaza principal del pueblo, hay una iglesia, que creo que es la de Santa María o la de San Pedro, no me acuerdo, que tiene en la portada de los pies, que es una portada muy importante, tiene un arco polilobulado. O sea, depende de dónde estés y te vas a las sierras, que son zonas más apartadas, y la componente musulmana a veces se superpone a la componente cristiana, en dosis, en porcentaje. ¿Por qué? Porque los que están construyendo llevan así construyendo 800 años, entonces pues construyen como saben hacerlo. En ese sentido, esto es un arte que no se da en ninguna parte. Es que no se da en la península ibérica y no en toda la península ibérica, porque en Bilbao, en el País Vasco algo hay, en Asturias algo hay, en Baleares yo creo que no hay, en Portugal yo creo que no hay, pero en el resto de la península, en Castilla, en Aragón, en Andalucía, es un arte totalmente de aquí, que no tiene parangón en ninguna otra parte. O sea, que mientras que por ahí están haciendo gótico o renacimiento, nosotros estamos haciendo mudéjar. O sea, que es un arte español. ¿Por qué la conferencia la hemos titulado el alma mudéjar de Carmona? Yo cuando tengo que explicar la casa el hospital mudéjar de San Felipe o cualquier otra cosa que sea mudéjar, siempre digo que si en las ciudades existe un predominio fisonómico, que no siempre lo hay, o sea, Madrid es el Madrid de los Austrias, ¿no?, el Madrid del 17, Barcelona es una ciudad modernista porque hay como una especie de predominio fisonómico en el contexto urbano que te lleva a poder decir que es una ciudad modernista. Bueno, pues si decimos eso, de Sevilla se podría decir que está entre el barroco y también tiene una cosa musulmana muy potente, pues Carmona yo creo que es una ciudad mudéjar. Pero es que además, digamos que hay un predominio porcentual de lo mudéjar. De los conventos que tenemos en pie, que alguno me falta aquí, pero Concepción, Madre de Dios, Las Descalzas y Santa Clara son todos mudéjares. Pero además de un mudéjarismo, aparte de preciosísimo y valiosísimo, de un mudéjarismo clarísimo, ¿no? Y si seguimos así, de las ermitas, Carmona tuvo bastantes ermitas hasta finales de la Edad Media, pero de las 3 que nos quedan en pie, que son San Antón, San Mateo y la Virgen de Gracia, 2 son mudéjares,
y la Virgen de Gracia es del siglo XVI y no tiene, aunque la manera de construir, quiero decir, los materiales, etcétera, pueden ser de tradición mudéjar, pero no se puede decir que sea un edificio mudéjar. Los otros dos son de 3-2, ¿no? Y las que faltan, las que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, eran mudéjares. De los 3 alcázares que tuvimos en pie, todos tienen una fase mudéjar, aunque sean originados en épocas anteriores, pero todos tienen una fase mudéjar. Por lo menos de los 3 que tuvimos en pie nos quedan 2. Pues esos 2 tienen una fase mudéjar potentísima, porque sobre todo en el alcázar de arriba, esa fase mudéjar es la predominante en todo el edificio. Y son 2 hectáreas de edificio, pero casi todo es mudéjar, es de época de Pedro I, mudéjar. Cristiano, es que es un arte cristiano, que arrastra una tradición musulmana, pero realmente es un arte cristiano, porque quien manda a construir es cristiano. La casa, pues aquí tenemos también, en Carmona, tenemos una tradición potentísima que está bebiendo de la misma fuente. Si os fijáis, en el casco histórico tenemos un tipo predominante de casa, que es la casa de patio central. Es decir, tenemos un zaguán, llegamos a un patio y alrededor del patio se sitúan de forma perimetral una serie de crujías. Y en esas crujías están las habitaciones y en planta alta se reproduce el mismo esquema. Cuando la casa tiene un solar muy grande, o sea, cuando la casa se levanta sobre una parcela muy grande, pues tiene, como este es el caso del museo, que es una antigua casa-palacio, tiene galerías en todos sus lados, porque las galerías, ¿qué es lo que pretenden? Que si tú quieres pasar de una habitación a otra, no pases ni te mojes, ni pases calor, sino tú pasas por la galería y pasas con el refugio de un techo, ¿no? Si la casa dispone de menos espacio, pues en vez de 4 galerías, puede tener 3. Si dispone de menos, 2. Y si dispone de menos, tiene 1. Y hay casas que no tienen galerías, simplemente tienen un patio central que está rodeado de crujías, y en esas crujías es donde se disponen las habitaciones vivideras. Pero el esquema es el mismo. Es un patio central que es el que articula la casa, porque es el que sirve de tránsito de una zona a otra de la casa. Normalmente no se hace por dentro, se hace a través del patio. Es el principal eje de articulación. Tenemos distintos grados es lo que he dicho antes. Hay casas más grandes y casas más pequeñas. Esta casa de aquí la de la derecha, que es una casa de la calle Miraflores de San Felipe, es una casa popular de principios del siglo XVI, con elementos que son muy característicos de ese momento, como los arcos que tiene en la planta alta, que se llaman arcos carpaneles, que son muy característicos de principios del siglo XVI. Y esta tiene un solo frente porticado, solamente uno. ¿Por qué? Porque la parcela sobre la que se implanta es demasiado pequeña para meterles más galerías. Simplemente por eso, es una cuestión de disponibilidad de espacio, no de concepción de la vivienda. Este es un esquema de una casa de planta central y tiene una serie de características que se suelen repetir en esa arquitectura mudéjar. La casa de planta central no es un invento árabe, es un invento mediterráneo. O sea, los griegos utilizaban la casa de patio central, se llamaba megaron. Los romanos tenían casas de patio central, patio de peristilo, como se le llamara, pero eran casas de patio central. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo permite hacer uso de los espacios a cielo abierto casi todo el año. Y entonces eso lo heredan los musulmanes y lo adaptan a sus propias formas culturales. Si tú te vas a zonas musulmanas frías, no se dan este tipo de casas. Se da otro tipo de casa que no tiene tanto espacio hacia el abierto, porque entonces no aguantarían las temperaturas, ¿no? El caso es que lo que sí sucede con las casas de origen musulmán son que se dan una serie de características. Una fundamental, que se pueden ustedes fijar cuando entren, ustedes vivirán muchos en casas de este tipo, o cuando entren en casas de amigos o conocidos, es que el zaguán, ¿dónde está? El zaguán, que está aquí, esta es la entrada desde la calle, nunca se dispone en un eje continuo con respecto al patio. Es decir, si tú entras por el zaguán, tú no llegas al centro del patio. Tú desde el zaguán no ves el centro del patio. ¿Por qué? Porque el centro del patio es el centro de la vida. Y sobre todo es el centro de la vida de las mujeres. Y el mundo musulmán protege muchísimo la intimidad de la mujer porque considera que el honor de la familia está depositado sobre la mujer. Entonces a la mujer no hay que verla desde la calle. Entonces siempre hay un giro más o menos pronunciado
entre la línea del zaguán y el patio. O sea, desde el zaguán se puede ver el lateral del patio, pero nunca el centro. Siempre hay algún giro. En todas las casas, otro tipo de edificios no tienen por qué ser así, pero en todas las casas de tradición mudéjar se da esa circunstancia, ¿no? Esa forma de entender el acceso. Esta es la casa del museo, muy transformada en época barroca, pero a pesar de esa transformación y a pesar de que tipológicamente tiene cosas raras, digamos, por ejemplo, no es normal que el patio, que es tenga la galería en fachada, no es normal. Lo normal es que aquí hubiera otra crujía, pero la forma de la calle, más el aprovechamiento de estructuras anteriores, por la casa de donde está hoy el museo es del siglo XVIII, lo que se ve, pero realmente respira sobre una casa del siglo XVI que le condicionó en la forma que tiene actualmente, ¿no? Pero si se fijan ustedes, yo no me estoy equivocando, ¿no? Este es el balcón. El zaguán no da al centro del patio. Y mira que el zaguán es grande y tiene un apeadero como tienen las casas palacio, tiene un apeadero, es decir, un sitio donde llegaban con las cabalgaduras, donde incluso podía entrar un carro. Pero desde el zaguán y, por tanto, desde la calle no se puede ver el centro del patio. De hecho, se ve una galería. Y esto es una casa enorme y muy alterada por un proceso de transformación de época barroca. Esto es una axonometría que le he pedido a la IA y la he hecho un poco a su manera. Pero bueno, sirve para ilustrar un poco lo que os digo, ¿no? O sea, tenemos un patio central con galerías, en este caso, galerías porticadas, que sirven para transitar, de manera que si yo quiero ir de esta habitación a esta, no cruzo el patio y me mojo, o a 45 grados me da el sol, sino que paso a través de las galerías. Bueno, pues hemos hecho un patio central con crujías alrededor, que pueden ser simples o pueden ser dobles, es decir, una crujía detrás de otra, donde todo el mundo sabe lo que es una crujía, ¿no? Que es que no hay por qué saberlo. Y si no se sabe, se pregunta, ¿sabéis lo que es una crujía, no? ¿Sí? Eso, bueno, es un público preparado. En esas crujías es donde se disponen las distintas estancias vivideras, o sea, las que sirven para dormir, las que sirven de despacho, la cocina, los talleres, etcétera, etcétera. El zaguán, lo veis aquí, no se ve muy claramente, pero si veis, aquí hay un giro de manera que desde la calle no se puede ver el patio, no se puede ver el centro del patio. Eso es fundamental en la casa de tradición mudéjar, y es que aquí se conserva, Aquí se conservan muchas cosas muy mudéjaras, o por lo menos lo veo yo así. ¿Qué pasa a partir de finales del siglo XVI? Pasan muchas cosas. Ya no existe Al-Ándalus, se conquista Granada, ya no existe Al-Ándalus, existe ahí una tradición, pero estamos pasando a otra etapa. El mundo cristiano está sentando las bases del Estado moderno, es decir, está sentando las bases de un Estado, de una monarquía autoritaria que va eliminando poquito a poco el feudalismo, es decir, mantiene a los nobles a raya y son los reyes los que centralizan el poder. Entonces hay mucha iniciativa estatal en el urbanismo, eso se empieza a ver. El caso es que en Carmona, a partir de principios del 16, se ve una cosa muy clara. Primero, que las murallas no funcionan. Las murallas son de tapial y son muy potentes, pero cuando se expande de una manera generalizada la artillería de pólvora, ya no funciona, porque una bomba de artillería rompe el tapial. Ya hay que buscar otro tipo de fortificación. Entonces, esas murallas se van abandonando. Cuando se van abandonando esas murallas, algunas reparaciones hay que se han detectado en algunos puntos de la calle Torre del Oro, reparaciones del 16, probablemente para que la gente no se le caiga encima, ¿no? Pero no con un objetivo de mantener en funcionamiento las murallas. ¿Qué pasa cuando las murallas se abandonan? Pues que el espacio que está delante de las murallas, que se conoce como baldío defensivo, que es un espacio donde no se construye, por dos razones, porque el que viva ahí vive en peligro si hay un ataque a la ciudad, y segundo, porque le pierde operatividad a la muralla, porque tiene un montón de casas pegadas. Bueno, ese espacio ya se ocupa, que hasta el siglo XVI no se había ocupado. Y además, la gente se puede salir de las murallas ya no nos están defendiendo, ya podemos dar el salto fuera de murallas. Y entonces aparece, aparte de zonas nuevas de la ciudad, por lo que se ha podido comprobar hasta ahora, el arrabal
que va desde la calle San Pedro, el Paseo del Estatuto, calle Sevilla, calle de en medio, calle San Francisco, todo el entorno de la calle Tinajería, la Costanilla de Telmo, etcétera, toda la zona de la calle Barrio Nuevo, calle del Sastre, calle Doctor Fleming, toda esa zona. ¿Y qué más he dicho? Y la calle Real. Todo eso es arrabal, pero hasta ahora no hemos visto nada que sea anterior a principios del siglo XVI. Se habla y se cita en las fuentes un arrabal musulmán, pero nosotros arqueológicamente no lo hemos detectado en ninguna parte. Ni siquiera un arrabal bajo medieval. Bajo medieval quiere decir, pues desde la conquista cristiana hasta los Reyes Católicos, siglos XIV y XV. Eso no se ha detectado. Se detecta a partir del XVI. Y ahí aparece un nuevo tipo de casa. Teníamos la casa de patio central y aquí nos aparece un tipo de casa distinto que se configura de manera distinta, que se implanta sobre unas parcelitas muy estrechas y alargadas y que hemos llamado, porque aparece así en la bibliografía de gente que se dedica a estudiar casas, fondo de alforja, hay quien le llama casa gótica y fondo de alforja, y qué otro nombre si lo ponemos en los informes continuamente, se me acaba, ahora lo veremos. Son casas que tienen una fachadita normalmente muy estrecha, una crujía, se pasa normalmente a un patio, ese patio sirve para darle luz y ventilación a esa primera crujía de fachada y normalmente detrás de ese patio hay otra nueva crujía y un pasillo lateral. Esa crujía toma luz del patio primero y generalmente tiene detrás otra tercera crujía que se abre a un patio trasero, de manera que alternando pequeños patios de escaso protagonismo, no como el patio central de las casas del centro, sino patios de escaso protagonismo, alternando crujía a patio y metiendo un pasillo en medio, garantizamos la transitabilidad de toda la casa, la registramos entera, pasamos desde la fachada hasta el fondo de la casa y le garantizamos a todas las crujías luz y ventilación, que no era la misma exigencia que para nosotros, que en el siglo XIV o en el XV o en el XVI, a veces bastaba con tener un techo y un lecho. Si no tenías luz, no tenías luz. Pero bueno, en general se apreciaba también la luz y la ventilación, ¿no? Estas casas se ven en Carmona, en las zonas de expansión fuera de muralla y se ven en los antiguos baldíos defensivos, es decir, están en la calle Torre del Oro, están en la zona de la Bohiguilla, en las zonas bajas de la calle San Teodomiro, en esas zonas que estaban totalmente condicionadas por la muralla. Y es claramente un modelo distinto. Estas son todas de la zona de calle Taona, calle Agudita, muchas de ellas ya no están, muy bonitas, con un esquema de funcionamiento totalmente distinto, pero las técnicas constructivas son las mismas. O sea, tapiales, ladrillos y muchas veces las técnicas decorativas las mismas. Y muchas veces hay un intento de asimilación a la casa de patio central, porque en el pequeño patio, en el minúsculo patio sin protagonismo, ponemos una galería chiquitita con columnas para que nos recuerde a lo que nosotros entendemos como que es una casa de verdad, que es lo del centro, que no es eso. O sea, que es muy curioso cómo se da esas derivas, esas maneras de asimilar ideas antiguas con ideas nuevas, etcétera. Esta casa, bueno, es lo que os he dicho, veis aquí, este es un caso, aquí ha habido una segregación, le han pegado aquí un bocadito, pero bueno, es una crujía con el zaguán, esta crujía se alimenta de luz y de aire de la calle. Una segunda crujía que tiene un patio, aquí le meten, esto se dan con mucha frecuencia, le meten una pequeña azoteíta, dos crujías, esta bebe de aquí, esta de detrás bebe del patio trasero o corral y un pequeño pasillo lateral. Ese pasillo a veces, en algunas zonas, nos vamos a la calle Vidal, a la calle Mármoles, que tienen unos inmensos corralones traseros, ese pasillo lateral a veces tiene un pavimento distinto, con los ladrillos puestos de canto o con guijarro, con chino, grande, para que pase el ganado. Porque a veces ganado, normalmente no ganado grandes, son cabras, ovejas, que de día estaban pastando en el campo, de noche volvían y las llevaban al corral, entonces ponían un suelo más resistente. Eso es un sistema que, por ejemplo, en la Sierra de Huelva se ve con mucha frecuencia y se ve desde el zaguán. Y se le llama la corriente, que es muy bonito, le llama la corriente y tiene un pavimento distinto, incluso a veces pavimento de calle, para que sea más resistente.
Lo que os he comentado, todo esto que está metido en este trazo grueso son los antiguos arrabales. Si os fijáis, las parcelas del casco histórico tienen tendencia a ser cuadradas y anchotas. Sin embargo, las parcelas de toda esta zona de aquí son más bien estrechas y alargadas. Aquí no cabe una casa de aquí, porque es un modelo totalmente distinto. Puede que sea un modelo cristiano, puede que sí. ¿Por qué? Porque los musulmanes, esto en antropología se llama residencia patrilocal. En 2 palabras, cuando en una familia el hijo varón se casa, su mujer viene a vivir a casa del padre. Entonces, se le da un cachito de casa para que hagan su vida. En estas casas, y siguen viviendo, o sea, tienen un funcionamiento un poco, entre comillas, entre tribal y clánico. Sin embargo, en estas casitas estrechas de aquí, ese modelo familiar, ese patrón de familia, no funciona. Tú ahí no puedes tener un núcleo, una unidad familiar compartiendo con otra unidad familiar. No cabe, no es posible. Entonces, puede ser que sea una casa cristiana frente a la tradición de las casas musulmanas del centro, donde ahora lo que viven son cristianos, aunque sean de origen musulmán, pero son cristianos, ¿no? Si os fijáis, no solamente las parcelas cambian, que además parecen que son lotes. Parece que tú hubieras dicho, voy a coger esta manzana, la voy a dividir en lote, parece una promoción de vivienda. Es que son promociones de vivienda, ¿eh? Es que son promociones de vivienda. Sin embargo, aquí, hombre, aquí, es que no veo dónde está. Aquí en toda esta zona, hombre, aquí tenemos 2.800 años de urbanismo, esos son muchos años para que pasen muchísimas cosas, pero es un urbanismo un poquito más orgánico. Este es un urbanismo muy regulado. Las calles son rectas y se cruzan. Aquí tenemos otra cosa totalmente distinta, tenemos un mundo totalmente distinto. Ahora lo vamos a ver un poquito, pero es un mundo totalmente distinto, ¿no? Y bueno, no solamente aquí, sino que nos vamos para acá y ya veis cómo son las parcelas. Las parcelas son estrechas y alargadas. Esto no solamente pasa en Carmona. Si os fijáis en el plano de Écija, que es una ciudad que puede tener paralelos con Carmona, fijaros en la zona amurallada, en la antigua zona amurallada, y fijaros en la zona del arrabal exterior. Pasa más o menos lo mismo. Lo que os he dicho, da igual que la casa sea esta que le llamamos fondo de alforja, que sea una casa de patio central. Lo que se utilizan son los tapiales, porque es el material. Bueno, es que yo he conocido, cuando yo llegué a Carmona, que yo empecé a trabajar hace más de 30 años, aquí había gente, albañiles, que habían iniciado su vida laboral, como ellos decían, pisando tapial, es decir, con el pisón dándole al tapial. Es decir, que el tapial aquí ha estado presente hasta hace 50 o 60 años como un material de construcción común, conviviendo, por supuesto, con hormigón, ladrillo perforado, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tapial se utiliza en las casas estas que hemos dicho, que son cristianas de origen, y en las casas que no son cristianas. Tapiales de esto se llama pareja toledano, da igual, son formas distintas de tapial, ¿no? Esto es una casa del casco histórico. Fijaros, es que no sé si me he desordenado un poco, pero bueno, fijaros, es una tapia. Y el ventanuco ese que no es original, ese ventanuco se ha abierto en cualquier momento, pero si fuera original hubiera tenido otro tratamiento el recercado del hueco. Ese ventanuco se ha abierto en algún momento posterior. Eso es una casa del casco histórico, y también todas las de la calle Prim, cuajaditas de balcones, son casas del casco histórico, pero esos balcones no son de las casas originales. Nosotros tenemos una enorme construcción del 16, porque en 1504 hubo un terremoto que tiró la anterior, y se construye siguiendo esos parámetros de cómo funciona la planta de una casa de origen mudéjar, pero ya con las incorporaciones del Renacimiento. Y esas casas son ciegas, quiero decir, son ciegas al exterior. La forma urbana. Esta foto está hecha desde El Salvador. Tiene muchos años ya, una foto muy bonita porque era una tarde muy bonita. Los musulmanes llegan
a Sevilla, a Carmona, que son ciudades romanas, que tienen su urbanismo reticular, es decir, una calle principal de norte a sur, una calle principal de este a oeste y luego un montón de calles complementarias siguiendo las mismas orientaciones, y donde se cruzan se establece el foro, que es el centro de la vida urbana. Llegan los musulmanes con otro criterio totalmente distinto de urbanismo, y lo que hacen es repartir lotes. Cogen un terreno y le reparten un lote a una de las tribus que vienen. Vienen tribus del norte de África, vienen tribus que vienen de la misma Arabia, y le reparten un lote. Y ahí se instala una gran casa. Esa gran casa se va dividiendo, por lo que os he dicho antes, por el sistema familiar que utilizan los musulmanes, que además tienen una tradición tribal muy fuerte. Y entonces ese urbanismo, que ya se ha empezado a desorganizar mucho antes, porque ya en época tardorromana, es decir, tardorromana, en el siglo III, ya los romanos carmonenses de entonces ya ocupan el foro y se hacen sus casitas en el foro. El poder municipal cae y no controla nada, y entonces cada uno hace lo que le da la gana. Mira que la ley municipal romana es potente y exige muchísimo, pero todo eso se va perdiendo cuando el poder municipal va decayendo. Entonces se inicia un proceso de desdibujamiento del urbanismo romano, y en época musulmana pues eso se acelera porque funcionan de esa forma clánica y con ese patrón familiar, que lo que va haciendo es una unidad grande, una unidad que consta de zona de vivienda y zona de huertas. Eso se va dividiendo. Y entonces nos aparece un tipo de urbanismo muy distinto. Ya no tenemos calle, 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 calle y calle, 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 sino ahora que tenemos calles que se organizan de forma arborescente. Es decir, con un árbol que tiene una rama principal, de la que sale una rama secundaria, y de ahí otra ramita más secundaria, y de ahí otra ramita más secundaria. Entonces tenemos calles principales, se mantiene nuestro antiguo cardo, es decir, de la Puerta de Sevilla a la Puerta de Córdoba, eso se mantiene, o sea, calle Prim, Plaza, Martín López, Dolores Quintanilla, hasta llegar a la Puerta de Córdoba, eso se mantiene. La otra vía importante romana no la hemos mantenido, pero vemos que tenemos un montón de calles que van perdiendo su carácter principal, y tenemos calles menores que ponen en conexión a calles mayores, y tenemos ya lo más pequeño, que es el adarve. ¿Qué es el adarve? Adarve viene del árabe al-darb, que quiere decir el callejón. ¿Y cómo se forma un adarve? Pues porque yo tengo una gran casa que ocupa una manzana, la divido entre mis hijos la dividen entre mis nietos los bisnietos, entonces se crean un montón de núcleos familiares dentro de la manzana, y hay que crear una calle para darle entrada, porque ya son casas de interior de manzana. La calle, el callejón de la calle, el adarve de la calle ancha es paradigmático, o sea, se ve clarísimamente. Entonces se crea un urbanismo totalmente distinto, un urbanismo muchísimo más orgánico, menos planificado. Esto también se lo he pedido a la IA y lo ha hecho de aquella manera. El urbanismo en el mundo romano está regido por ordenanzas municipales, por la ley de las 12 tablas, muy rígido, muy establecido. El derecho islámico, que tiene 4 grandes escuelas, es distinto. La escuela que predomina en Al-Ándalus es la escuela maliquí, y es un derecho urbanístico muy laxo, muy tranquilo, muy suave, tan suave que es: tú haz lo que quieras mientras no molestes al vecino. Si el vecino protesta, entonces es cuando ya llegamos a pleito, pero establece unas normas muy generales. Y de hecho tiene una serie de conceptos que nosotros los podemos ver en Carmona, como el de finá. La finá, o el finá mejor dicho, es este espacio. Esto es una calle musulmana muy idílica, porque normalmente las calles musulmanas no son tan rectas ni tan anchas, suelen ser más estrechitas. El mundo musulmán no utiliza el carro, por lo tanto no necesita grandes anchuras, utiliza solamente mulas, caballos, etcétera, con muserones, que esos entran por calles más estrechas. Entonces, esto es muy idílico. Pero en todo caso sirve para ilustrar el concepto de finá. El finá es un espacio virtual que está situado delante de la fachada, de un tamaño igualmente virtual, que tú puedes usar, que es público de propiedad, pero de uso privado. Entonces, tú lo puedes usar de muchas maneras. Tú sacas un tenderete y vendes la artesanía que haces, y el tenderete lo desmontas y te lo vuelves a llevar, o llega un momento en que tú, ¿ves? Como sería el caso de esto, ¿no? En esta ocupación del espacio público para uso de un privado, ¿no? Ese es el final.
Y las dos zonas que están a los lados de la puerta principal se llaman Marfac, tiene todavía una ocupación muchísimo más estable, porque la gente llega a un momento en que ya lo que hace es construir polletes para sentarse al fresco o para sentarse al solecito. Eso, si se va por los pueblos de España, yo que sé, por ejemplo, en la Sierra de Francia, se da una barbaridad. En las Alpujarras y en zonas de Granada se da una barbaridad. O sea, polletes de obra que ocupan la calle, porque lo que están ocupando es la acera o la calle. Eso lo permite el derecho urbanístico maliquí, el islámico, lo permite, y hoy en día pues no se permitiría. Y se permiten también otras cosas, ¿no? Características del urbanismo islámico recogido por el mundo mudéjar y que nos han llegado hasta nuestros días. Esto de aquí arriba, esto es una ocupación de la columna de aire sobre un espacio público. Teóricamente no se puede ocupar. Tú no puedes ocupar en altura, tú estás ocupando el espacio público, porque lo que está aquí debajo es una calle. No, esto es un adarve, pero es una calle, ¿no? Esta ocupación es ilegal, esto se llama sabat. Y esto, las ordenanzas cristianas a partir de la conquista, o sea, desde el siglo XIV, las ordenanzas del siglo XV, dicen continuamente, no se puede ocupar la altura de las calles, no se puede ocupar la altura de las calles, ¿por qué? Porque se está ocupando, por eso lo repiten las ordenanzas y lo vuelven a repetir, porque se está ocupando la altura de las calles. Y eso no es propio de una concepción cristiana del espacio público, sí que lo es de una concepción islámica, pero claro, aquí estamos en un mundo totalmente híbrido y eso se da, y se da en muchísimas ciudades, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Los adarves. Cuando nos encontramos dos portadas, dos entradas, una al lado de la otra, una de las entradas es la entrada de la casa y la otra es un callejón. Y los adarves han sufrido distintos procesos. Hay algunos que han sido directamente absorbidos por la casa de al lado y tiene ahí una estancia. Hay otros que se han mantenido como una zona de paso. Hay otros que se han quedado como adarves, como como este, ¿no? Esto de aquí es un adarve y se mantiene como tal, como adarve, para dar entrada a las casas del interior de Manzana. Este adarve pues ha sido absorbido por esta vivienda de aquí, relativamente absorbido, que tiene aquí su fachada hacia un callejón. Lo ha tapado y se lo ha quedado, pero eso era un espacio público. Esos son procesos urbanísticos que se han ido dando. En Carmona, si vamos fijándonos por las calles, hay montones de adarves. En Sevilla, por ejemplo, que se llaman barreduelas, porque le ponen una barrera de noche, que es una reja, que se abre y se cierra, y se llaman barreduelas y se mantienen visibles, pero en Carmona no necesariamente se mantienen visibles. Es más, la mayoría no se mantienen visibles. Se detectan porque hay dos puertas unas al lado de la otra, o porque entras en la casa y tú dices, uy, aquí hay un adarve, ¿no?, que cruza una manzana de punta a punta, ¿no? Otra cosa que hemos asumido de ese urbanismo de origen musulmán. Si os fijáis, esto es una calle muy transformada, donde las puertas no son las originales de las casas, donde todo está cambiado a lo largo del tiempo. Pero si os fijáis, esta puerta de casa no se enfrenta a ninguna otra puerta de casa. Y esta puerta de casa no se enfrenta a ninguna otra puerta de casa. ¿Por qué? Porque hay que preservar la intimidad. Pero estas son mucho más modernas que de lo que estamos hablando. Si yo abro, o sea, yo vivo aquí y enfrente vive otra familia y yo abro mi puerta y en ese momento se ve el interior de la casa, si yo coincido abriendo la puerta, pueden ver el interior de mi casa. Y eso no entra dentro de ese sentido de la intimidad y de la privacidad musulmana, después mudéjar, y que en Carmona yo lo sigo viendo clarísimo, clarísimo. Otras pequeñas tonterillas, digamos, pero que a mí me huelen totalmente a esas derivas que se van manteniendo, a ese espesor de la historia que va arrastrando cosas. Estas anillas que están ahí, estas anillas de aquí arriba, esto es la calle Torno Madre de Dios. Esas anillas para atar al caballo o al burro, eso es finá o marfá. Es decir, eso es, yo ato al burro y yo ocupo la calle. O sea, yo vengo con el burro, con 2 serones cargados de aceituna y esa calle la anulo. Pero es esa ocupación del espacio público con fines privados. Yo veo una cosa en Carmona, bueno, en Carmona y en todas partes, por las mañanas, las mujeres, más que los hombres, bastante más que los hombres, limpiando la casa, pero no limpian la fachada, limpian toda la calle.
O sea, todo el tramo de calle que va desde el principio de su fachada hasta el final se limpia entero cuando el ayuntamiento tiene su máquina y la está limpiando, pero se limpia. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo consideran suyo. O sea, yo entiendo que eso también tiene ahí detrás ese concepto de final que se va quedando, ¿no? Bueno, más ejemplos de reminiscencias de ese urbanismo muy antiguo, los arquillos, ocupación de espacios, de la columna de aire sobre la calle. Este es el del convento de Madre de Dios. Bueno, arquillos. Me estoy repitiendo. He vuelto a poner las mismas diapositivas en pequeño y en grande. Pero bueno. Vale. ¿Cuánto llevo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué más cosas vamos arrastrando de ese mundo mudéjar, de ese alma mudéjar que tiene Carmona? Aprovecho que está aquí mi compañera Trini, porque una vez me dijo una cosa que a mí me impactó y me emocionó, que me dijo que en su familia había muerto una persona mayor, sin hijos, y se repartía en herencia los muebles. Y me dijo, a no sé quién le ha tocado los muebles de la sala de estrado. De la sala de estrado. ¿Pero qué es un estrado? Es que el estrado es la tarima de madera. Es que no veo esto. Esta tarima de madera que se usaba en el mundo musulmán, se recubría de esterillas, de alfombra, de cojines y se vivía encima. Y luego, por la noche, se dormía ahí, porque no se usaban mesas y sillas en el mundo musulmán. Pues eso se ha perpetuado de tal manera que mi compañera me habló de la sala de estrado. Estas salas se mantienen, porque estamos hablando del mundo musulmán, digamos que acaba, no contemos con el Reino de Granada, que acaba en el siglo XIII en Andalucía Occidental, pero es que estamos hablando de que esto se mantiene hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII y más. Ahora después vamos a ver unas cosas curiosas que escriben algunos personajes curiosos. Cuando Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso, mueren después sus dos hermanos, los hermanos mayores de Juana la Loca, de manera que ella es la heredera, la que queda como heredera, y vienen. Y hay que buscar sillas para las damas de acompañamiento de Juana de la Loca, porque es que no hay sillas. Porque en España no se usan sillas para mujeres. Las mujeres se sientan en el suelo. Y de ahí vienen todos estos mueblecitos pequeñitos, los vargueños, los costureritos, todos mueblecitos pequeños que hemos visto en las casas palacios de Carmona, todos pequeñitos. ¿Por qué? Porque se sentaban en cojines en el suelo y no necesitaban un mueble alto, necesitaban un mueble bajo. A veces las casas grandes tenían varias salas de estrado. Una sala de estrado eran sobre todo para las mujeres. Sala de estrado, y si llegamos a la última sala de estrado, porque la casa tenía capacidad para tener varias, la última se llama la sala de cariño. Qué bonito, la sala de cariño, porque ahí es donde era también alcoba, estaba la cama de la señora, y ahí era donde recibía a sus amistades más íntimas con cariño, era la sala de cariño, que también tenía su estrado. O sea, es una manera de vivir que llama mucho la atención, porque estamos hablando ya de un siglo XVII, de un siglo XVIII, que aquí, entre comillas, hablando mal, que no hay moros, pero aquí se sigue viviendo un poquito de esa manera, ¿no? Bueno, voy a ir dando salto porque me he desorganizado un poquito, pero bueno, vamos contando cosas. ¿Por qué yo veo alma mudéjar en Carmona? Bueno, porque el mudéjar tiene una gran austeridad de expresión, sobre todo de puertas para afuera. Esas portadas de ladrillo tan austeras, tan sencillas, esas tapias enormes, sin ventanas. Luego se van poniendo las ventanas en la calle Prim, no sé qué, pero eso viene después. Pero esas tapias, ese tratamiento de la fachada como una tapia, esa falta de adorno, eso es muy propio del mudéjar. Luego entras dentro y ahí puede haber todas las florituras del mundo, que puede venir mediante azulejería, que es una tradición totalmente musulmana. Carmona no hay demasiada, pero bueno, puede venir revistiendo paredes con tapices, con esterillas, con cojines con brocado, con montones de cosas. Ese lujo puede venir, dentro puede haber todo el lujo que sea, por fuera no. En Sevilla tenemos, porque no he encontrado fotos, no me ha dado tiempo, no he encontrado fotos
donde se muestre más el enorme barroquismo con que se trata la fachada en Sevilla, ya sean casas antiguas, ya sean casas modernas. Se planta el azulejo con el Cristo, con la Virgen, pero no nos quedamos en eso, le ponemos un tejadillo, 2 faroles, un soporte para ponerle macetita, es decir, todo, mientras más barroco mejor. Las terrazas de 2 pisos de los años 80 con la Macarena, con el Gran Poder, con no sé qué, y sus farolillos, y eso, o sea, el barroquismo, este recargamiento, esto en Carmona no se da. Es que es otra manera de entender la calle, de entender la casa, yo creo que casi de entender la vida, ¿no? Frente a eso volvemos a la foto anterior, es que no tiene nada que ver. En Carmona el azulejo del santo, de la Virgen, de lo que sea, si se pone en el zaguán. Dentro del zaguán, que el zaguán no es como en Sevilla, no es transparente. En Carmona se conserva, salvo en algunas calles donde desde el siglo XVIII están entrando las influencias sevillanas, en Carmona se conserva el portón que divide el zaguán del patio, de manera que tú entras en el zaguán y tú no ves el patio. Tú en Sevilla tienes una reja para exhibir el patio con las mejores macetas, con los mejores muebles de mimbre, con los mejores braseros de estos de latón, para exhibir el patio. Carmona es distinta en ese sentido, por eso digo que Carmona tiene un mudejarismo muy, muy, muy potente, o por lo menos yo que vengo de Sevilla veo las dos cosas, yo lo veo muy, muy, muy marcado, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Bueno, aquí he puesto, ya voy a ir... he cogido de la exposición que hubo en la calle, en el Hospital Mudéjar de la calle Ancha, he cogido unos paneles que se pusieron con palabrario, bueno, pues para indicar que el mudéjarismo no solamente está en una manera de concebir la casa, en una manera de construir, en una manera de decorar, por lo tanto, en una manera de vivir, porque eso es una manera de vivir, no es solamente una manera de construir, porque construir me lleva a vivir, por lo tanto, es una manera de vivir, sino en otras muchas cosas. ¿Cuántas cosas no hemos heredado de esos momentos? O sea, cuando en Sevilla no se come, por ejemplo, que se comen otras muchas cosas, alboronía. Alboronía viene de dicen, que es la comida que preparaba la mujer de un emir, que se llamaba bora o algo así. No sé, me suena un poquito fantástico, ¿no? Pero está claro que es un plato islámico, que tiene nombre islámico, y luego se convierte en un plato que a finales de la Edad Media, al principio de la Edad Moderna, se convierte en el plato del Viernes Santo. O sea, es que simbiosis de cultura, ¿no? Qué manera de estar juntos, pero no revueltos, pero sí revueltos, pero es una cosa muy peculiar de la península ibérica, y no en todas las zonas de la península ibérica. Nada, ahí he puesto estos que los llamamos palabrarios, porque hay muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana, de nuestra manera de vestir, de los nombres de nuestra manera de vestir, de muchas cosas que proceden de ese mundo musulmán mezclado con lo cristiano, mezclado con los judíos, ese mundo tan peculiar que tiene la península ibérica, ¿no? Bueno, una cosa que os decía, que a mí me parece también que manifiesta de una manera, a mí me parece que es rotundísima, ese carácter mudéjar de Carmona, es el deseo de privacidad y de intimidad que tienen los carmonenses, que a mí siempre me ha llamado la atención muchísimo, porque en Sevilla se abren los balcones, o no, pero no hay, en Sevilla, claro, predomina el bloque de piso, pero aquí el proteger que desde la azotea del vecino vayan a ver tu azotea puede llevarte a un pleito. Eso viene del mundo musulmán. Esto es un ejemplo de uno que se llama... un estudioso del mundo del urbanismo musulmán, que dice cómo se establecen las servidumbres de vista en el mundo musulmán, que por mucho que el derecho sea muy laxo, esto sí que era motivo de pleito en el mundo musulmán, porque no podía ser que el vecino viera mi patio y viera a las mujeres, porque entonces yo pierdo el honor. Yo, si soy el dueño de la casa, pierdo el honor, Yo esto lo sigo viendo en Carmona. O sea, eso se cuida muchísimo, muchísimo en Carmona. Un ventanuco, no las grandes balconeras, un ventanuco, la foto la he puesto porque me gusta, porque es bonita y porque es una ventana pequeñita que demuestra que la apertura al exterior nunca ha sido excesiva en la arquitectura carmonense, ¿no? Esto lo he puesto, como lo busqué en internet, como contrapunto. Esto es una casa en Ámsterdam, sin cortinas, sin persianas y todo a la vista. ¿Por qué? Porque es un mundo
protestante, donde hay que demostrar que lo haces todo correctamente, tienes que someterte a la vigilancia de los demás, es otro concepto cultural de la vida en familia, de la vida de la casa, totalmente distinto del nuestro. ¿Hasta dónde llega el mudéjar? Hemos dicho que hay un románico mudéjar, gótico mudéjar, renacimiento, que hay un barroco. Esto, algunos seguramente lo conocen. Esto es una casa de la calle Santa María de Gracia, de una señora muy conocida, que le llamaban la Españita, tenían un puesto de verdura y fruta en la plaza de Abasto, y siempre hubo muchas dudas sobre qué era este arco, tanto que vinieron expertos en arte islámico y dijeron que esto podía ser del siglo XIII, que esto era almohade. Esto es de los años 10. Esto es un neomudéjar de la época esta de Aníbal González, del neogótico en Barcelona, del neo esto, el neo otro. Esto es de los años 10. Pero bueno, que tenemos ahí ese saborcillo, que nos lo llevamos, que lo arrastramos porque nos gusta, ¿no? Y es muy bonito, además, muy bonito. Bueno, una cosa preciosa, y ya con esto voy terminando, una cosa preciosa es leer los libros de los viajeros del siglo XVI y del siglo XVII. Viajeros italianos, viajeros franceses y centroeuropeos que pasan por la península ibérica y dejan sus impresiones. Normalmente o son sacerdotes que vienen por razones pastorales, o son diplomáticos, o son a veces comerciantes, pasan por la península ibérica y hay algunos que dejan sus anotaciones de lo que ven. Y es muy curioso todo lo que ven, ¿no? Estos son dibujos de un alemán de Granada, pero esto ya cuando ya se ha producido la conquista, entonces nos está enseñando los tipos granadinos. La de aquí de la izquierda es una mujer, que tenían este tipo de... esta era la ropa de estar en casa, tenía este tipo de zarigüeyas o zaragüeyes, o como se llame, en las piernas, la toca, etcétera, etcétera. Sin embargo, los hombres vestían más a la castellana, pero vestir a la castellana no era vestir a la europea. O sea, se podía vestir a la morisca, se podía vestir a la castellana y se podía vestir a la europea. Y la castellana es vestir a la manera mudéjar, porque es una forma peculiar de vestir, y ahora lo vemos en algunas cosas. Bueno, son imágenes que son curiosísimas, son encantadoras, ¿no?, de una mujer morisca que parece un poco el Michelin, ¿no?, el muñecote ese de Michelin, con una niña cubierta con el velo, un hombre, creo que, no, es una mujer también, me parece. En fin, danzas moriscas. Esto ya se ha producido la conquista, ¿eh? Y luego, esto es el encuentro entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso, cuando vienen porque su mujer va a, no sé cómo se dice, a tomar posesión como heredera al trono, ¿no? Si os fijáis, estos de aquí son los alemanes de Felipe el Hermoso. Estos de aquí son no se ve muy bien, pero son los castellanos de Fernando el Católico. Este es Fernando el Católico y este es Felipe el Hermoso. Qué manera tan distinta de vestir. Este lleva ahí un pañuelo puesto. Esto se comenta por los viajeros, que dicen, pero esta gente es que van vestidos a la turquesca. Es que se sientan a la turquesca. Es que buscamos sillas porque no hay sillas para las mujeres, porque las mujeres hasta el siglo XVIII se sientan en el salón de estrado con las piernas cruzadas como nos hemos sentado de niños toda la vida, y comen así. En época musulmana, hombres y mujeres, ya en época cristiana, las mujeres, pero eso se mantiene. Hombre, es muy curioso. Estamos hablando ya de hace 3 días, ¿no? Y ahora solamente la lectura de esos libros de viajeros, está Navajero, Lalaín, Mincer, un montón de viajeros que dejan lo que ven. Es curiosísimo, porque te describe un mundo muy peculiar. O sea, eso de que España es diferente ya se daba entonces. Un mundo muy peculiar. Claro, el mundo europeo es muy homogéneo, porque es un mundo con su gótico, su mundo cristiano, pero aquí hay como unas corrientes que están ahí, que salen como la lava del volcán y que se mezclan de una manera muy, muy, muy armoniosa y para nosotros muy natural
en todo lo nuestro, ¿no? Entonces, solamente unas cuantas frases de esos viajeros. Uno que se llamaba Bitz, alemán, dice: en Madrid, los jóvenes de la nobleza, vestidos a la morisca, montados sobre magníficos caballos, vestidos a la morisca. Lalaín era el ayuda de cámara, el tutor de Felipe el Hermoso, un alemán. Dice, pues Lalaín dice: el miércoles 22, por la tarde, algunos de la ciudad, hombres, mujeres y niños, muy lujosamente vestidos a la egipcia, tanto de paños de oro como de otras telas de seda, adornados con buenas cadenas y otras sortijas, hicieron monerías, saliendo a representar por la ciudad. Después bailaron muy bien a la moda egipcia y era muy curioso de ver. Lo que es curiosísimo es leerte, ¿no? Otro, Lorenzo Vital, un italiano. Estaba cubierta en la cabeza la moda turquesca o judaica, como los turcos y sarracenos se cubren, en un tocado que da varias vueltas, todo de tela, alrededor de la cabeza. Estaba refiriéndose a un hombre. Otro de Lorenzo Vital, refiriéndose al marqués de Villena, que era un personaje muy importante del principio de la Edad Moderna. O sea, tuvo su importancia en época de los Reyes Católicos y después. Bueno, pues a este marqués de Villena lo describe: este buen anciano, por medio de su atavío, parecía ser uno de los 3 reyes que fueron a adorar a nuestro Salvador Jesús. O sea, era como uno de los Reyes Magos. O sea, ¿qué verían para decir que era como uno de los Reyes Magos, ¿no? Y luego, esto no tiene un componente genético ni étnico. O sea, cuando aquí llegan los musulmanes, llegan unos cuantos. Aquí lo que hay es una población de origen hispano-romano y se superponen los musulmanes y traen su genética, pero no son la mayoría. De hecho, los estudios que se han hecho por la Universidad de Granada recientemente del ADN de los españoles, tenemos muchísima mezcla de los esclavos negros que se vendieron aquí, de los norteafricanos, los bereberes, que vinieron como tropas de los árabes, pero que aquí lo que hay es un predominio peninsular, que son los hispano-romanos, que no eran romanos de Italia, sino que eran gente de aquí, a los que se superpone un poder, y todo eso con oleadas de gente que va llegando, pero que esto no tiene necesariamente un componente genético. De todas maneras, he encontrado una frase que me ha encantado, que dice, de un alemán, que dice: hay lindos caballeros, aunque un poco morenitos, que me parece muy graciosa la frase. Y bueno, no os quiero... Son las 9:20, no os quiero dar la lata, solamente si os interesa el tema y localizáis este libro, a mí me costó trabajo localizarlo, se llama Un juego de espejos y habla sobre esos viajeros que dicen unas cosas encantadoras. Bueno, pues si lo localizáis y lo leéis, se lee en 2 tardes y es una maravilla. Y luego solamente os quería decir una cosa que decían estos mismos entonces y que han dicho después muchos historiadores, que es que la cultura española es una cultura matizablemente occidental o es una cultura europea oriental, que es muy curioso. Somos diferentes, de alguna manera. Y el Mudéjar, pues yo creo que de alguna manera también nos está manifestando esa diferencia que nos hace separarnos pues un poquito. O sea, los franceses con los alemanes se pueden parecer más entre sí y nosotros a los italianos y todo eso, pero España tiene una peculiaridad que no se da en otros sitios. Y aquí os dejo de largar ya rollo, espero, y si me queréis preguntar algo o comentar algo, lo que queráis. Gracias.
feels right. Catching a craze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the